Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a 24 horas emisión central. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. Durante la madrugada, los 16 procesados en el caso Metástasis, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fueron trasladados a la cárcel 4 en el norte de Quito. Ismenia Solórzano nos tiene más detalles desde ese centro carcelario. Hola, Ismenia. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, ahora mismo nos encontramos aquí en la cárcel 4, ubicado en el condado al norte de la capital, y ya lo pueden observar a mis espaldas como la misma está pues resguardada por un fuerte contingente tanto militar como policial, y es que no es para menos. Alrededor de las 3:54 de la madrugada fue cuando los procesados, precisamente en este caso Metástasis, fueron trasladados hasta aquí. Entre ellos, ya lo conocemos, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Y es que esta decisión fue tomada por el juez Felipe Córdoba en una audiencia maratónica de casi 20 horas. Luego de que los procesados, a quienes se les dictó prisión preventiva, salieron de la Corte Nacional de Justicia, fueron trasladados hasta unidad de flagrancia. Ahí precisamente se les realizó los respectivos exámenes médicos y posterior, pues ellos fueron trasladados hasta aquí. Y es que según lo que ha dicho la Fiscalía, es que del caso Metástasis, de esta investigación, se desprende a raíz del narcotraficante, de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en el año 2022. De allí que la entidad investiga una presunta red de delincuencia organizada en la que estarían involucrados jueces, fiscales, servidores policiales y hasta guías penitenciarios. Para sustentar toda esta información, pues la Fiscalía cuenta con 14,000 fojas, es lo que ha dicho. En las últimas horas se ha conocido también que la defensa de Wilman Terán pues ha presentado un recurso de habeas corpus precisamente para ver si así se le concede libertad. Nosotros nos vamos a mantener aquí en los próximos minutos, estaremos informando qué es lo que ocurre precisamente aquí desde la cárcel número 4, donde, reiteramos, ya están aquí los 16 detenidos a quienes se les dictó prisión preventiva en las últimas horas por el caso Metástasis. Liz, tú continúas con más. Gracias, Ismenia, por ese reporte. Quedamos atentos a un próximo enlace contigo. Y estas operaciones parten de una investigación tras la muerte de Leandro Norero, quien se convirtió en el principal financista de 3 organizaciones criminales. Norero interpuso una acción de habeas corpus que fue conocida por Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia. Esta foto fue tomada en septiembre de 2009 en las instalaciones del gobierno del Litoral en Guayaquil. Leandro Antonio Norero Tigua, con apenas 23 años, aparece junto a Ricardo Patiño y Rafael Correa. Entonces el régimen impulsaba un acuerdo de paz entre pandillas y Norero era uno de los líderes de los Ñetas. En ese tiempo ya estaba en el radar de la justicia, pues un año antes fue detenido por porte ilegal de armas. Bastante lejos de esa paz, Norero operó en las sombras durante 13 años, en los que fue escalando en el mundo del AMPA, llegando a convertirse en el principal financista de los Lobos, Tiguerones y Chonekillers, bandas enemigas de los choneros. Con una apariencia diferente, Norero fue fotografiado el 19 de mayo de 2017 junto al ex vicepresidente Jorge Glass en la inauguración de la subestación eléctrica Chorrillo en Guayaquil. Para entonces, ya era buscado por la Interpol, pues Perú lo requería por tráfico de drogas. Por este delito, sus primeros registros en el país datan de 2018. En 2020 aprovechó la conmoción que generó la pandemia para fingir su muerte y con ello despistar a quienes lo seguían, pero no funcionó. El 25 de mayo de 2022 fue capturado junto con otras 6 personas en un mega operativo. En su poder, $6 millones en efectivo, lingotes de oro y joyas valoradas en más de $4 millones. En prisión, Norero gozaba de especial protección. Varias fotografías evidencian que se movía acompañado de un anillo de seguridad formado por otros reos. Desde su celda grabó este video agradeciendo a un tal Pablito. Pablito,
el patrón, como me dice, en lo que te pueda ayudar, gracias, te agradezco por haberme traído acá. Entonces Pablo Ramírez era el titular del SNAI y estaba a cargo también de la policía antinarcóticos. El oficial, hoy también detenido, salió al paso de las acusaciones. Según información de inteligencia, Norero movía al menos 10 toneladas de droga al mes por los puertos del país. Pero la estancia en prisión le duró poco. El 3 de octubre de 2022 fue asesinado y en el marco de la investigación sobre su muerte se ha levantado numerosa evidencia, entre ellos los pormenores de un habeas corpus solicitado por la defensa de Norero, que llegó al despacho de Wilman Terán como juez de la Corte Nacional de Justicia, tema por el que fue detenido en la operación Metástasis, junto con un ex asesor que luego fue nombrado director de la Judicatura en Pichincha. Aun cuando el habeas corpus no fue concedido, en medio se habría desencadenado una serie de irregularidades. Además, Leandro Norero constituyó una red de empresas y testaferros en Ecuador para lavar activos. Sus operaciones narcodelictivas tenían la protección de funcionarios de la fuerza pública y del sistema judicial. El caso Metástasis ha puesto nombres y rostros de la red de alias El Patrón. Su disputa con la organización delictiva Los Choneros empezó a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña. Se había desatado una guerra por sucederlo. En un bando Leandro Norero, en el otro alias Junior y alias Fito. Y en esa guerra Norero fungía como financista de las bandas rivales de Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Lagartos y Chonekillers. La disputa se hizo evidente en las calles y en las cárceles. Estas organizaciones cobraron fuerza a la par del crecimiento económico de a quien en el mundo de Lampa se lo conocía como El Patrón, quien había constituido una red de empresas y testaferros a través de los que blanqueaba el dinero producto del narcotráfico, actividad de la que se valía de contactos en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia para pasar desapercibido. Tarifas de por medio. Según las investigaciones, Norero contaba con al menos una docena de testaferros. Era accionista y propietario en compañías de transporte pesado, publicidad, alimentos, insumos agrícolas, construcción, servicios de vigilancia y seguridad. En 2021 su círculo familiar adquirió y constituyó otras firmas, salones de belleza, empresas inmobiliarias, entre otras. Parte de su poder económico se evidenció el 25 de mayo de 2022 cuando fue capturado. Le decomisaron 6,7 millones de dólares en efectivo, 155.000 euros, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, documentos y escrituras, 42 lingotes de oro, un centenar de joyas y relojes, 13 vehículos de alta gama, una treintena de celulares y una docena de bienes inmuebles de lujo. Entre ellos 2 casas en San Borondón, departamentos exclusivos en Manglar, Manta y Guayaquil. La herencia del capo asesinado en octubre de 2022 generó una serie de disputas en diferentes tribunales de justicia en el país. Con altibajos, su círculo familiar ha pugnado por la devolución, en tanto que sus operaciones solo cambiaron de mano. Y así se conoció tras el asesinato de alias Samir, quien había continuado con las actividades que dejó Norero, que por fuera del territorio están conectadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que te pueda ayudar, gracias. La información se genera nuevamente desde los exteriores de la cárcel 4 en el norte de Quito, donde ya fueron esta madrugada trasladados los procesados en el caso Metástasis. Ismenia. Así es, Liz, ya lo hemos escuchado también en los reportajes y ya han sido trasladados hasta acá. Y esta investigación se desprende, lo que ha dicho la Fiscalía, es desde la muerte del narcotraficante Leandro Norero, quien falleció en octubre del año 2022. De allí que la Fiscalía ha dicho que esta investigación pues involucra jueces, funcionarios, altos funcionarios judiciales, policías, también guías penitenciarios. Y para ello, para sustentar todo ello, cuentan con un informe de 14.000 fojas. Sin embargo, para conocer cómo ha sido esta jornada, ya lo hemos dicho, una maratónica jornada, una audiencia, lo vamos a ver en el siguiente informe. Considerado como el golpe más fuerte al narcotráfico y la corrupción en Ecuador. Así lo anunció la fiscal general del Estado, Diana Salazar, minutos después de concluir el operativo denominado Metástasis, que se llevó a cabo en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas y Manabí, con la intervención de 900 efectivos policiales, fiscales y peritos de criminalística. Uno a uno fueron allanados los inmuebles, oficinas, despachos de funcionarios, jueces, fiscales, entre ellos la vivienda del presidente
presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del general en servicio pasivo, Pablo Ramírez, quien fue director del SNAI y de la Policía Antinarcóticos. Y es que de los 38 involucrados en este caso, quienes tenían boleta de captura, 31 fueron detenidos y trasladados a unidad de flagrancia. Ya posterior fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, ahí para formular sus cargos. En medio de ello, la fiscal general, en la presentación de su acusación en contra de cada uno de los imputados, señaló que este proceso desenmascara una trama de corrupción que se desprende del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, el mismo que falleció en la cárcel de Latacún en octubre del año 2022. Pues a través de su celular se conoció el aparataje que se había estructurado para su beneficio. Sobre Wilman Terán, por ejemplo, presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal aclaró que su participación en el entramado fue mientras se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia, que es de él aseguró quien habría formado parte de la esfera de planificación que el grupo desarrolló para comprar votos en la Corte a favor del hermano de Norero, frente a un eventual habeas corpus. Aquí se mencionó además a Alex Palacios. Según la fiscal, él era su funcionario de confianza. Palacios trabajaba como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional en ese entonces y actualmente se desempeñaba como director provincial de la Judicatura. Su rol era asesorar a Paul Angulo Bravo, alias Estimado, específicamente en cómo comprar la decisión de los jueces, lo que habría incluido resolver la apelación del hermano de Leandro Norero. Pero Angulo no solo era el encargado de los sobornos de los tribunales, también planificaba delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, atentados a periodistas y a la propia fiscal. Eso además que la fiscal afirmó que los abogados usaban el GAT de Manta en coordinación con el hoy fallecido alcalde Agustín Indriago con el fin de perpetrar delitos en contra de la administración pública y eficiencia del Estado. De esta forma, los sobornos para favorecer a Norero y su familia alcanzaron a jueces y fiscales de Santo Domingo, Guayas y San Borondón, pero los beneficios cada vez continuaban. Incluso se aseguró que gracias a guías penitenciarios, policías e incluso el propio director del SNAI de la época, Pablo Ramírez, él y su familia habrían gozado de una estancia privilegiada en los centros de privación de libertad. De ahí que la fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para 30 procesados, pues dijo que las medidas sustitutivas serían insuficientes para garantizar su comparecencia en el proceso, ya que esta estructura manejaba a su antojo la justicia. La fiscal general indicó que existen más de 14.000 fojas de los mensajes encontrados en los teléfonos celulares para sustentar. Ahí incluso se lee la planificación para el asesinato del abogado Harrison Salcedo por haber insultado a la madre de Norero, o el seguimiento que se le hacía a Fernando Villavicencio. Fueron más de 20 horas de audiencia y finalmente el juez Felipe Córdoba resolvió que 16 de los 31 procesados recibirán prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, entre ellos el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, mientras que para los demás detenidos, listado en el que está el ex general de la policía, Pablo Ramírez, se les dictó medidas sustitutivas. Y bien, nosotros además de seguir a lo largo de toda la audiencia, también seguimos lo que pasó luego, ¿no? Y es que en horas de la noche luego de la Corte Nacional de Justicia, los detenidos fueron trasladados a unidad de flagrancia, esto para que se les realicen los respectivos exámenes médicos y posterior sean trasladados aquí a la cárcel número 4. Las reacciones de los abogados, también las reacciones de los detenidos, entre ellos Wilman Terán, lo hemos preparado también en un reportaje que lo vamos a ver a continuación. Con dignidad. Ese fue el grito del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, minutos antes de subir al vehículo que se prestaba a trasladarlo desde la Corte Nacional de Justicia hasta la cárcel 4, al norte de Quito. Y es que tras la decisión del juez Felipe Córdoba, Terán junto a otros 15 procesados fueron llevados hasta ese centro carcelario, decisión que provocó reacciones en la defensa de los detenidos. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya conversado con alguien de la organización. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya pedido o haya solicitado favores de tipo económico, de tipo personal, de tipo material. En estos 90 días vamos a aclarar que él no tiene ninguna participación, porque el único hecho que él en su momento cuando fue juez fue despachar una acción de protección y como juez constitucional tenía que hacerlo. No obstante, antes de llegar hasta la cárcel 4, los detenidos fueron llevados hasta flagrancia para realizarles los respectivos exámenes médicos. En horas de la madrugada de este sábado, pudimos captar estas imágenes donde en la parte superior de la entidad se observaba al presidente de la Judicatura. Desde su defensa se habría presentado un recurso para que Terán recupere su libertad. El recurso de habeas corpus y espero que se haga un sorteo lícito. Además de Wilman Terán, la lista de los investigados que enfrentarán prisión preventiva incluye a Eli Bea, Alexander N., Alex P., Adolfo R., Mayra S., Santiago C.,
José Luis S., Sofía G., Emerson C., María José A., Héctor P., Gabriel G., Cristian S., Lenín M. y César A. Mientras tanto, los demás procesados quedaron en libertad con medidas sustitutivas. Entre ellos está el general de la policía, Pablo Ramírez. Nosotros estamos satisfechos con la defensa que hemos planteado porque Fiscalía ha pedido prisión preventiva en contra del fiscal de Guayas. Sin embargo, nosotros en la audiencia hemos desvanecido y hemos demostrado que no existen indicios para poder determinar que él es cooperador de una organización criminal. Ya alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado, los detenidos llegaron hasta la cárcel número 4. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, no se concedió a algunos pedidos, como el de incautación de bienes de los involucrados o la prohibición de enajenar activos, al considerar que no estaban lo suficientemente identificados. Y bien, amigos televidentes, en total se habrían emitido 38 boletas de captura, sin embargo 31 de ellos hoy están procesados, 7 habrían fugado. Entre ellos se encontraría Daniel Salcedo, quien tomó su libertad en el año 2022. A esto cabe sumar, amigos televidentes, que como ya lo mencionábamos, se ha presentado un recurso de habeas corpus para ver si toma su libertad Wilman Terán, pero esto se está llevando a cabo la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Ya iniciado, lo escuchábamos en el reportaje, la instrucción fiscal de 90 días y a raíz de eso las autoridades tendrán que recabar la información necesaria para continuar con la investigación. Nosotros nos mantendremos aquí en la cárcel 4 al norte de Quito para en nuestras próximas emisiones ampliar con detalle y exactitud los detalles de esta jornada. Es la información que se registra, Liz, a las 13 horas con 18 minutos. Ustedes tienen más. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Ismenia. Muchísimas gracias. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a las acciones de la Fiscalía en el caso Metástasis y también a la Ley de Eficiencia Económica. Esto en el marco de la entrega simbólica del Crédito de Desarrollo Humano. Vamos a hacer contacto ahora con Bernarda Ceballos para la ampliación de esta información. Hola, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente Daniel Noboa continúa cumpliendo agenda aquí en la ciudad de Guayaquil durante la mañana de este sábado. Y es que hace pocos minutos aquí en la Universidad de Guayaquil culminó la firma del Pacto Social y Productivo por el Nuevo Ecuador. Esta mañana 31 mujeres de 44.000 que anualmente tienen acompañamiento del MIES recibieron la entrega simbólica del Crédito de Desarrollo Humano para que puedan superar y generar así más ingresos. En este evento también estuvo presente la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira. En este encuentro el jefe de Estado también se refirió a las acciones de la Fiscalía General del Estado en relación al caso Metástasis. Escuchemos brevemente a continuación las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Corresponsablemente vamos a fortalecer las capacidades y destrezas laborales de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. No se olviden de esta semana, ya que ha sido una de las semanas más duras desde que hemos vuelto a la democracia. Hemos atacado la delincuencia, le hemos dado guerra a los grupos de crimen organizado, así como la corrupción que está enquistada en nuestra función judicial. Recordemos que el presidente Daniel Noboa cumple agenda aquí en la ciudad de Guayaquil desde este viernes. Y es que justamente ayer se llevó a cabo la primera mesa de seguridad realizada en el ECU 911 de San Borondón, en donde se trazó la hoja de ruta del Plan Fénix, de este tan famoso plan de seguridad por parte del actual gobierno. Noboa habló de otras acciones también de este plan, como la construcción de cárceles de máxima seguridad en zonas aisladas del país y la extradición de presos para que cumplan condenas en su país de origen. Más información nosotros les tenemos preparada en el siguiente reportaje. Veamos. En compañía de la ministra de Gobierno Mónica Palencia, el alcalde de Durán Luis Chonillo y el gobernador del Guayas Alberto Molina, el presidente Daniel Noboa lideró este viernes la primera mesa de seguridad en la que se trazó la hoja de ruta del Plan Fénix, acotando que para implementarlo se tuvo que cambiar la plana mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Presidentes anteriores no habían tenido pues ni las agallas ni las ganas de cambiarlo. También 5 de 8 generales de la policía, algunos de ellos que inclusive están dentro del operativo Metástasis, 5 de 8 salieron. Eso ahí no es silencio, eso ahí es un grito hacia el crimen organizado. Nosotros hemos dado pasos firmes
eliminamos la tabla, ordené liquidar EMCO, cambios en las planas mayores y asimismo reestructuración de la inteligencia. Primero teníamos que hacer eso para la implementación del plan, porque si no, las personas que lo iban a implementar eran las equivocadas. Noboa aseguró que su gobierno no ha estado en silencio frente a las acciones del crimen organizado y acotó que al momento el Plan Fénix se concentrará en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Israel y Estados Unidos ayudarán al gobierno nacional con equipos y capacitación. Y también que exista una coordinación sobre el crimen organizado que ya es transnacional. El primer mandatario habló de otras acciones del Plan Fénix, como la construcción de cárceles de máxima seguridad en zonas aisladas de Ecuador y la extradición de presos para que cumplan condenas en su país de origen. La barcaza era una opción temporal hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción. Lo que sí estamos haciendo activamente es que dentro de los 3.000 y pico de PPLs que existen en este momento, extranjeros, que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más, van a ser expulsados del país. El presidente Daniel Noboa también reveló que la consulta popular que planea realizar su gobierno sería entre la última semana de febrero y la primera de marzo del 2024. Uno de los 3 temas importantes de la consulta popular, el cual, de acuerdo al cronograma y lo que he hablado con Diana Tamarín, será entre la última semana de febrero y la primera semana de marzo, tiene 3 aspectos. Primero, procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas. Segundo, reforma del sistema judicial. Tercero, elementos de generación, empleo y de dignidad humana. Esos son los 3 puntos. Van a ser entre 12 a 14 preguntas. Siempre ha sido ese el número de preguntas. Noboa mencionó que los temas ya se están discutiendo con la Corte Constitucional, la misma que debe calificar antes las preguntas que serían enviadas la próxima semana. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista con el medio de comunicación Reuters en el Palacio de Carondelet, aseguró justamente que el nuevo gobierno de Ecuador recortará 1.000 millones en gastos antes de buscar préstamos de organizaciones multilaterales y acotó que recaudará unos 300 millones de dólares vendiendo las reservas de oro para poder así financiar las necesidades de los gobiernos regionales y también de los gobiernos locales. Esa es la información actualizada que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más desde Estudio. Excelente jornada. Igual para ti, Bernarda, muchísimas gracias por ese completo informe. Con esto de aquí, amigos, momento de ir a nuestra primera pausa aquí en 24 horas y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Trabajo incrementó en $10 el salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero del 2024. Desde el sector empleador aplauden la decisión, mientras que los trabajadores anuncian movilizaciones. Para ello, 7 días antes de la fecha límite, el nuevo gobierno fijó este viernes el valor del salario básico unificado que regirá en 2024. A través de este acuerdo, la ministra de Trabajo informó que el siguiente año el sueldo incrementará en $10, es decir, llegará a los $460. Para ello, se ha considerado la inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas del 2.07%. El gobierno fijó este valor luego que por 3 ocasiones el Consejo Nacional de Salarios no llegaran a un acuerdo. Para José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, el valor es una burla tomando en cuenta que los últimos 2 años el incremento total fue de $50. Significan $10 dividido para 30, 0,33 centavos. Ni siquiera para pagar el pasaje del metro de Quito. De allí que ratificaron su movilización prevista para este 19 de diciembre, también en contra de la ley económica urgente, que lo que busca al final del día es condonar multas, intereses y recargos, beneficiar al presidente de la Asamblea, al presidente de la República. Mientras tanto, desde el sector empleador, si bien dicen que el aumento es $6 más que su propuesta original, aplauden que se lo haya determinado en torno a lo que establece la ley. El Ecuador, si seguía cometiendo estos errores antitécnicos, estaba caminando muy rápido
rápidamente a una informalidad masiva. Y ya de por sí, 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad. El nuevo salario básico empezará a regir desde el 1 de enero. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley económica urgente enviada por el presidente. En este nuevo documento se establece que el presidente, asambleístas y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad no podrán acogerse a la remisión de multas e intereses con el Servicio de Rentas Internas. El informe para segundo debate de la ley económica está listo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se reunió este viernes vía telemática y aprobó el documento por unanimidad. En este segundo informe se recogieron las observaciones hechas por los asambleístas. Por ejemplo, establece que el presidente, asambleístas y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad no se podrán acoger a la remisión de multas e intereses con el SRI y crea el pago de un impuesto para las empresas que hacen pronósticos deportivos. Asimismo, se incluyen para todas las inversiones en gastos, por ejemplo, de cuidado animal o también de protección de niñas y niños adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Haya una proporcionalidad, una progresividad en las deducciones. Ok, 50% para los que contratan jóvenes, pero hagamos 25% a las personas que contratan de personas de 30 a 44 años, por ejemplo. Hubo aportes de todas las bancadas la noche de este jueves en el debate de la comisión. Que se incorpore un artículo innumerado que señale eliminar el subsidio al combustible exclusivamente a los siguientes sectores: atunero industrial, a las termoeléctricas con capital privado. Solicitarles a ustedes que consideren el hecho de no eliminar el impuesto de salida de divisas. Ese es un impuesto que beneficia solamente a la clase poderosa de este país. El proyecto de ley propone además que el reperfilamiento de la deuda pública tenga un plazo máximo, que se fije una tasa de interés y que esos valores no tengan periodos de gracia. Y también fija una multa de hasta 30 salarios básicos unificados a los contribuyentes que no entreguen comprobantes de pago. Para salvar al Ecuador de esta difícil situación por la que venimos atravesando. El proyecto de ley económica plantea incentivos como una exoneración al pago del impuesto a la renta por 7 años en las zonas francas. Para el sector del turismo también, e incluso una deducción del 150% de dicho impuesto para quienes donen equipamiento para la policía. Donaciones de equipamientos y suministros realizadas por todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o internacionales, a la Policía Nacional. Se mantiene el incentivo para quienes contraten a jóvenes deudores de pensiones alimenticias y exprivados de la libertad. El pasado lunes 11 de diciembre se registró un hecho violento que generó gran consternación nacional. Varios sicarios asesinaron a 4 menores de edad y su madre en el Guasmo Sur, en Guayaquil. La Policía Nacional logró detener a uno de los delincuentes. Esta semana se registró un hecho atroz en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil, en donde 4 niños, entre ellos un bebé de 5 meses, fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda por sicarios que entraron y abrieron fuego en contra de la familia. El padre de los niños tuvo una herida de bala cerca de la cabeza, sin reportar mayor novedad, pero la madre, que recibió varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo, falleció 2 días después del incidente. Información médica detalló que la mujer de 24 años estaba embarazada. Pasaron los días hasta que el jueves 14 de diciembre, la Policía Nacional capturó a uno de los sicarios que habría participado en el ataque armado. El sujeto fue identificado como Byron MB, también conocido como alias Borrego o Demonio, quien tiene antecedentes penales y formaría parte de la banda delictiva Los Lagartos. En la audiencia de formulación de cargos recibió prisión preventiva por parte de un juez del Guayas, quien acogió los elementos de convicción presentados y dictó la medida. Ese mismo día, familiares y amigos de los fallecidos, entre la frustración y la tristeza, hacían pedidos de justicia mientras sepultaban los cuerpos de los 4 niños masacrados. La madre, que también había fallecido, fue enterrada al día siguiente. La Policía Nacional continúa tras la pista de los otros delincuentes que participaron en este hecho violento y que incluso ofrecen recompensas a quienes entreguen información de dónde podrían estar los responsables de quitarle la vida a casi toda una familia. Ecuador ocupa el puesto número 11 entre los países más peligrosos del mundo. Según el Índice Global de Crimen Organizado, se ubica sobre Siria y está a poco de igualar a Afganistán. Expertos no descartan que Ecuador en el 2024 se ubique como el país con más criminalidad en la región.
escuchar noticias como estas. De esta forma terminaron los ventanales por donde ingresaron los proyectiles a la casa en donde vivían los 4 hermanos. O estas otras de acá. 4 personas fueron asesinadas la madrugada de este 2 de septiembre de 2023. Parecerían haberse convertido en parte de una cotidianidad, de una normalidad. Y si de cifras hablamos, eso causa aún más preocupación, pues el Índice Global de Crimen Organizado 2023 presentó su informe anual y confirmó que la criminalidad en Ecuador creció a pasos agigantados desde el año 2021, pues en este listado se ubica el país con un puntaje de criminalidad de 7,07 en el puesto número 11 de países más peligrosos del mundo. Según recalca el informe, actividades ilícitas como el tráfico de drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal y lavado de dinero han sido los problemas fundamentales durante los últimos años. Es una estadística alarmante, es una cosa muy preocupante. Vemos que si no reaccionamos como tales, esto va a seguir escalando. Sería terrible que a su momento tengamos ya explosiones en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Presidencia, en la Asamblea Nacional. Básicamente por el tráfico de cocaína y la dolarización, es decir, estar dentro de una economía dolarizada hace que las transacciones del crimen organizado se muevan con bastante celeridad ante la baja respuesta de las instituciones por lavado de activos. Renato Rivera es parte del Observatorio Nacional de Criminalidad y él explica que son suficientes las razones para que Ecuador forme parte de este listado, superando incluso en tasa de criminalidad a territorios como Siria, país que se ha visto marcado por constantes conflictos que involucran a grupos rebeldes y potencias extranjeras. Y es que según datos de la Policía Nacional, hasta el 5 de diciembre del año 2023 se han registrado 7.262 muertes violentas, cifra que se duplicó en comparación al año 2022, pues hasta la misma fecha se habría registrado 4.632 muertes violentas y ese fue considerado como el año más sangriento para el país. Bueno, Ecuador va a ser el país más violento de América Latina para el 2023. Esas 7.500 muertes violentas se traducen en una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades en el país, se han identificado 8 organizaciones delictivas. Esas 8 organizaciones, aproximadamente 5 tienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales. De ellas, aproximadamente 5 estarían operando en el país. En este informe, además, se señala que el sistema de justicia tiene carencias que facilitan la infiltración del crimen en diferentes instancias del Estado. Sentenciados por asesinato, corrupción y una veintena de delitos no podrán acogerse a la prelibertad. Así lo ratificó la Corte Constitucional. En agosto de 2021, Andrea Paola Merchán, abogada de la Defensoría Pública de la SUAY, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Orgánico Integral Penal publicada en 2019, donde se impide que aquellas personas sentenciadas por una veintena de delitos puedan acceder al régimen semiabierto, también conocido como prelibertad. Esa demanda tuvo respuesta de la Corte Constitucional 2 años después, en 2023, y se hizo pública hace poco. La Corte Constitucional desestimó la acción de la demandante, quien argumentaba una supuesta violación al principio de igualdad y no discriminación. El organismo consideró que las valoraciones político-criminales acerca de la gravedad de estas infracciones se encuentran amparadas por los deberes primordiales del Estado, como la protección de la seguridad humana, la paz social, la prevención de delitos graves y la vida. Las reformas al COIP no implican en abstracto una regresión de derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que tendrán que cumplir el 100% de la pena en prisión aquellas personas sentenciadas por asesinato, femicidio, sicariato, robo con muerte, delitos contra la integridad sexual. También concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas, delincuencia organizada, obstrucción de la justicia, terrorismo, entre otros. La decisión tuvo el respaldo de la mayoría de los jueces de la Corte Constitucional. Solo el magistrado Joel Escudero salvó su voto. El organismo, se sabe, dicta jurisprudencia a través de sus sentencias, por lo que esta reforma al Código Orgánico Integral Penal ha quedado ratificada tras 4 años desde su publicación. Y el comercio por el mes de diciembre se intensifica en Guayaquil, sobre todo en este fin de semana previo a Navidad. Los clientes acuden a la bahía para encontrar ese regalo ideal. El contacto ahora es con Mateo Artieda, él está en la bahía para decirnos cómo se desarrolla la actividad a esta hora. Hola, Mateo.
¿Qué tal amigos de 24 horas? Buenas tardes. Nos encontramos en pleno centro de la bahía, en donde, como pueden observar, se ve bastante flujo de gente tratando de comprar los regalos para en la Navidad, que ya es la siguiente semana. Por eso, este fin de semana los comerciantes dicen que es la semana más fuerte para poder comprar todos los objetos, celulares, objetos electrónicos, videojuegos, juguetes para los niños. Tenemos una nota muy completa hablando sobre este tema. Los fines de semana de diciembre son caóticos para los guayaquileños, sobre todo a una semana de Navidad. Es por eso que en sectores como la bahía se puede observar un flujo de gente moderado que tratan de asegurar los regalos ideales para sus hijos y también para ellos mismos. Sí, estoy negociando la compra de unos patines para mi niña, para darle un obsequio por la Navidad. Por la Navidad, sí. Cobrado, ya es más fácil, ¿no? Sí, claro, ahorita por la Navidad hay que darle un regalito a los niños. Sí. Una patineta para la bebé. ¿Por Navidad? Claro, para Navidad, que ya se le ha comprado bastantes cosas, pero ya, ¿qué más? Nosotros hay que darle toda la felicidad a los bebés. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, la facturación en el mes de diciembre suele representar alrededor del 12% de las ventas anuales en el sector comercial. Hablamos con algunos dueños y nos dijeron que la venta estaba buena, pero que podía mejorar. Teniendo en cuenta el año pasado, más o menos por la fecha del 20 al 25, más o menos fue que esto se puso bonito. Pero este año también estamos con esa expectativa alta de que esto mejore. Claro, ahora en la Navidad esperemos vender un poquito más porque ha estado el año difícil. Si tiene planeado hacer sus compras navideñas, tenga en cuenta salir temprano de su hogar, pues el tráfico en el casco central de la ciudad se torna pesado conforme pasan las horas. Se espera que este mismo movimiento de gente se vea en esta semana, pues como lo mencionamos, la Navidad está a nada de llegar a Guayaquil. Es lo que podemos contar a esta hora desde plena bahía. Seguimos con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mateo. Muchísimas gracias. Con ese informe desde la bahía mandamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. Continuamos con más aquí en 24 horas. En lo que va del 2023 se registra un incremento favorable de la tasa de donantes de órganos en relación al 2022. Según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, la mayoría de estos procesos médicos son de córnea. Gustavo Choes tiene 36 años y en enero recibió un trasplante de corazón. Aunque no conoce quién fue su donante, para él solo tiene agradecimiento. Bueno, agradecido infinitamente con esa persona, que gracias a él estoy acá con vida y bueno, vamos a tratar de cuidarlo lo más que se pueda. La historia de Ángel, de 66 años, es similar, quien ya cumplió un año desde que recibió su trasplante de hígado. Eran los últimos momentos de mi vida, pero hay un camino, dijo Dios, y en ese camino están los donantes que le donan su vida para uno. Según el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, en lo que va del 2023 se registra un alza de trasplantes realizados con 793, un aumento considerable en comparación al año pasado, donde se efectuaron 533. La mayoría fueron trasplantes de córneas. Verificamos la condición del donante, eso primero. Luego pasamos por un proceso en el cual se realizan una serie de evaluaciones para ver la idoneidad de los órganos y ver la compatibilidad sanguínea con los receptores. Por otro lado, desde la entidad, afirman que continuarán con la tarea de dar a conocer esta labor altruista, a la que esperan que más ciudadanos se puedan unir. Nosotros aplicando estrategias con las unidades educativas, universidades, clínicas de diálisis, para dar a conocer toda la actividad que nosotros estamos realizando y sobre todo enfocarnos en el público joven, en las personas, en los chicos jóvenes que puedan, al renovar su cédula, cambiar su condición. Así también lo esperan Gustavo y Ángel, quienes hoy pueden disfrutar de su vida gracias a la generosidad de otros. Podemos trasladar esa vida a otra para que completen un ciclo de vida de lo que Dios nos ha propuesto y nos ha mandado. En Ecuador, por ley todos somos donantes, a menos que se exprese lo contrario al momento de sacar o renovar la cédula en el registro civil. Que cambia en el mundo para contarles que una persona con discapacidad física volvió a caminar gracias a 2 implantes que permitieron restablecer la comunicación entre su cerebro y su médula espinal. María de los Ángeles Rendón nos explica este avance que cambia el mundo. Marita.
¿Qué tal, amigos televidentes? Varios implantes han sido colocados en el cerebro y en la médula espinal de una persona con discapacidad física que se traslada en una silla de ruedas. Con esta tecnología el paciente volvió a caminar de manera natural. Los datos se transmiten a través de un sistema portátil que se puede llevar en un andador. Esto permitió restablecer la comunicación entre ambas partes del cuerpo. Veamos más sobre este avance que cambia el mundo. Gracias a la tecnología, lo que se creía imposible ya es una realidad. Gert Gant es el ejemplo de aquello. Este paciente neerlandés de 40 años con discapacidad física que se trasladaba en una silla de ruedas ha vuelto a caminar tras la colocación de implantes cerebrales. Pudimos restablecer esta comunicación con un puente digital. Transforma los pensamientos en acción, es decir, implantes a nivel de la región del cerebro que normalmente controla los músculos de las piernas. Capturamos este pensamiento con implantes y lo transformamos en activaciones eléctricas en la médula espinal para activar los músculos de las piernas como normalmente lo haría el paciente para caminar. Hace 10 años este paciente sufrió una lesión en la médula espinal, a la altura de las vértebras cervicales, debido a un accidente en bicicleta. Varios médicos le aseguraron que no volvería a caminar. Me dijeron no podemos ayudarte. Podía mover mis brazos y me dijeron confórmate con eso, pero nunca creí que podría caminar de nuevo. Los datos entre el cerebro y la médula espinal se transmiten gracias a un sistema portátil que se puede llevar en una mochila o en un andador. Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida. No camina como tú y yo, pero por primera vez en la historia de la humanidad logramos reconectar dos regiones del sistema nervioso central que se separaron por una lesión en la médula espinal. Los científicos se muestran optimistas al constatar que el paciente parece haber recuperado una parte de sus facultades sensoriales y motoras, incluso cuando el sistema está desactivado. Otras víctimas de accidentes cerebrovasculares también se beneficiarán de esta esperanzadora tecnología. Los científicos reconocen que el desarrollo de esta tecnología a gran escala aún necesita muchos años de investigación. Y en una próxima entrega les contaremos que se realizó el primer trasplante de ojo completo en el mundo, descrito como un gran proceso médico. No se pueden perder este avance que cambia el mundo. Aquí me despido, pero sigan con más información.